Saludos, apreciadas, apreciados estudiantes. Bienvenidos a esta tercera capa, de manera particular al nodo sociopolítico, dedicado al análisis y a develar algunas conexiones, también producto de ese análisis y de la lectura del texto de la profesora Kate Crawford, que se denomina Atlas de la Inteligencia Artificial. En esta ocasión, este capítulo que los invitamos a leer, analizar, tiene que ver con las emociones y de manera particular en el texto ella trae a colación las experiencias vinculadas con el reconocimiento emocional a través de las expresiones faciales, producto además de los estudios inicialmente de un psicólogo estadounidense muy importante en este campo pues del reconocimiento automático de las emociones, que es Paul Ekman. eh, Ustedes tendrán la oportunidad cuando se acerquen al texto de conocer un poquito más acerca de los estudios que inicialmente arrojaron evidencia que parecía ser prometedora en este contexto, pero que posteriormente ella viene a problematizar justamente por la pregunta que nos deja. em, Alrededor del tema tiene que ver con si realmente hay suficiente evidencia para corroborar la afirmación de que nuestras expresiones faciales pueden dar cuenta de nuestros estados interiores, ¿cierto? De nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Y además nos arroja una pregunta que es la que quiero que utilicemos como punto de partida acá en esta tercera capa y en este nodo, y tiene que ver con, voy a leerlo acá el libro, cómo fue que esta colección de afirmaciones y metodologías experimentales controvertidas, refiriéndose a las de Paul Ekman, se convirtieron en el enfoque que impulsa muchas partes de la industria de la inteligencia artificial emocional. ¿Por qué la idea de que hay un pequeño conjunto de emociones universales que pueden interpretarse fácilmente a partir del rostro se volvió tan aceptada en el campo de la inteligencia artificial, a pesar pues de la existencia de evidencia considerable que prueba lo contrario? Esa es la pregunta a partir de la cual les propongo entonces comencemos a analizar este texto y a develar algunas conexiones con otros autores que además también aluden al lugar importante que ocupan las emociones en el despliegue de, bueno, político, social, económico, que trajo consigo lo que denominamos también era de la información o era digital, y y en este contexto también una era algorítmica, si se quiere mencionar de esta manera. Entonces, inicialmente vamos a retomar esta pregunta que propone Kate Crawford: ¿cómo surgió la detección de emociones automáticas? Haciendo alusión además a que definitivamente, y como ella también lo ha dejado ver en los capítulos anteriores, esta política de la extracción siempre se ha visto permeada por intereses políticos, intereses económicos, es decir, resulta ser algo lucrativo, ¿sí? Que puede generar impacto económico, sobre todo en aquellas agencias de inteligencia, también en corporaciones, en las fuerzas militares, en tanto que el reconocimiento facial pudiera dar cuenta de posibles comportamientos no deseados, y en el caso pues de lo que tiene que ver con lo policial, con lo militar, de detectar posibles ataques terroristas, en el caso de lo corporativo poder identificar el que una persona tenga un buen desempeño, un buen rendimiento laboral, ¿cierto? Y ya viene a poner allí como unos ejemplos de ya aplicaciones que se basan en esa tecnología de reconocimiento facial y emocional para
tener filtros mucho más precisos en cuanto a la contratación de personal en ciertas empresas. Y creo que esto es fundamental y tiene ciertas implicaciones además educativas que hablaremos más adelante. Entonces, esta idea, volviendo a la pregunta inicial de cómo surgió, viene también del interés de poder inferir estados interiores, de poder develar qué piensa, qué siente una persona, su posible comportamiento a partir de este análisis y que además puede funcionar muy bien para delinear, para influir en el comportamiento, hacer comparaciones entre personas con ciertas fisonomías y comportamientos con otras que tienen, por supuesto, otras y que tienen un rendimiento diferentes. Esto viene a ser muy importante, sobre todo en el ámbito laboral y en el educativo, como ella también lo viene a poner como ejemplo en el documento, que hace parte, ya lo mencionaba, de una política de la extracción, ¿sí? En este caso ya no extracción de la tierra, de los recursos naturales, como lo hayamos visto en el capítulo 1, sino del ser humano, del cuerpo, de los sentimientos, de lo que está eh, eh, bueno, dentro, ¿cierto? Que hace parte como de lo que ella menciona como nuestro yo corporal y que se puede exteriorizar de acuerdo con con la premisa que impulsó esta forma de automatizar el reconocimiento emocional. De alguna manera, y lo menciona la autora, esto tiene una incidencia, pues trata de, como lo hemos visto con otros procesos, de simplificar, o sea, de considerar que las emociones es algo que es simple, ¿cierto? Que se puede programar, que se puede empaquetar, que se puede computar, como ustedes lo ven ahí en la pantalla, y que es menos complejo de lo que parece, pero que realmente para poder entender por qué es problemático el que se automaticen las emociones o el reconocimiento, al menos la detección automática de las emociones, es importante que volvamos a la complejidad emocional. Y para ello me va a permitir hacer nuestra primera conexión con un autor, un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han. A lo mejor ustedes lo han leído, lo han escuchado antes, quien a través de sus ensayos nos ha dejado ver su pensamiento filosófico sobre la relación de la tecnología, sobre todo de la tecnología en la era digital, a nivel, bueno, y su relación con lo social, con lo político, y en este en particular psicopolítica, hace alusión a centralmente a un poder inteligente que actúa a través también, pues, que utiliza también como herramienta los medios digitales para generar, digamos, condiciones neoliberales y también acentuar cierto capitalismo, que en este caso él lo viene a mencionar como un capitalismo de la emoción, de que ya vamos a hablar. Pero para Byung-Chul Han, estas emociones, bueno, aquí me adelanto un poco. A ver, aquí está. Las emociones son fugaces, no se detienen, son más breves que los sentimientos. Él hace allí una comparación como entre la emoción y los sentimientos para decir que las emociones son performativas, son fugaces, digamos que están en constante movimiento, no permanecemos con ellas, sino que podemos, digamos, sentir una emoción en algún momento. em, y en otro tener una emoción distinta y por lo cual aquí eh, nos encontramos con un contexto propicio, con un entorno propicio para que emerja algo que él reconoce como el capitalismo de la emoción, ¿sí? Que además es explotado también en la misma idea como de explotación de Kay Crawford como medio, o sea, se convierte en un medio de producción, esta emoción que es fugaz, que es situacional además, que no es permanente y que de alguna manera trata de explotar esa idea de subjetividad libre, de expresión libre del sujeto, ¿sí? Y de producción, además, como, bueno, como algo coyuntural, ¿cierto? En un capitalismo que se convierte
que convierte la emoción en un medio de producción, pero además que está condicionada por la producción inmaterial. Y esto es muy importante porque él siempre, todo el tiempo, y como también lo veíamos en el capítulo anterior, o en la capa anterior más bien, hace como una distinción entre la biopolítica y la psicopolítica. Recuerden que ya esto lo habíamos mencionado también en esa capa, y en esta en particular, en la producción inmaterial, las emociones son una fuente primaria para esa interacción, digamos, que podemos tener con los dispositivos digitales, y que es inmaterial, es comunicativa porque, digamos, que nos provee el contexto digital de una serie de herramientas y dispositivos mediante los cuales podemos sostener una interacción en la cual develamos quiénes somos, y se estimulan ciertas condiciones humanas como el de la compra, la generación de necesidades a través de la interacción comunicativa, que, digamos, en el contexto en el que Chulhan menciona eso, está muy relacionado con el uso de las redes sociales, de los medios sociales, digamos que no hasta ese momento de la inteligencia artificial, pero con la inteligencia artificial, perdón, generativa, vemos también digamos que esta interacción, ¿no? Estos niveles de interacción que antes teníamos con los dispositivos digitales tienen cierta trascendencia en cuanto a que ya nuestras formas de comunicarnos son distintas, y esto creo que nosotros lo hemos experimentado de alguna manera. Bueno, con esta imagen quería un poco representar esto como de los asuntos que se estimulan con la comunicación, con la interacción comunicativa y con ese design emocional, si se quiere decir así, a partir del cual hay cierta implicación emocional del sujeto, ¿cierto? En ese relacionamiento con la tecnología, y que da cuenta como de una pregunta que yo quiero traer acá, ya a modo personal, y es si, digamos, contrastando con el texto de Kay Crawford, si resultaría, además de todas las razones que ella nos da, si resultaría ético, confiable, apelar al reconocimiento emocional o a esa automatización en ese reconocimiento para develar quiénes somos, nuestros, como diría Crawford, yoes corporales. Es decir, si unas emociones que además son, como ya lo decíamos, fugaces, que además es la sede de los impulsos, digamos, yendo un poquito más allá, como que las emociones se gestan en el sistema límbico, ¿cierto? Del cerebro, y además dan cuenta como de cierto nivel prerreflexivo, ¿cierto? En la forma en la que pensamos y en la que respondemos a los estímulos. Entonces, si realmente, o sea, este uso de las investigaciones de Paul Ekman y las posteriores que retomaron otros investigadores para entrenar a los sistemas de inteligencia artificial, resulta clave, resulta confiable para poder determinar de allí quiénes somos o quiénes podríamos ser de acuerdo con eso que devela nuestro rostro. Además, hay una pregunta que la autora hace allí, y es cuántas veces nosotros no nos hemos reído o hemos hecho ciertas expresiones faciales sin realmente sentir felicidad. Em, si esto realmente da cuenta de quiénes somos. Y bueno, con ello voy a dejar aquí en esta primera parte, y ya continuamos en el segundo video con otra conexión también que les quiero proponer alrededor de este capítulo.